el día de hoy es ¿cómo puedo llegar al cielo? Y vamos a estudiar este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 19 de los versículos 16 al 30. Lo leemos juntos, dice Mateo 19, 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La realidad de todo ser humano que se enfrenta es el peligro de la muerte, ¿no es así? Todos vamos a un camino seguro y esto es a la muerte. Todos vamos a fallecer. Al año, ¿verdad? Un aproximado de 56 millones de personas mueren. Es un aproximado de 150,000 personas diarias. Y es un temor que invade el corazón del hombre, ¿no es así? Todos nosotros tenemos esa incertidumbre que acarrea consigo el hecho de que un día todos vamos a fallecer. Y la pregunta que ha surgido muchas veces en el corazón del hombre es si hay vida después de la muerte. ¿Qué acontece después de ello? La escritura, hermanos, es clara. Hebreos 9:27, usted lo recuerda, declara que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto juicio. ¿No es así? La realidad de todo hombre es que vamos a morir y nos vamos a presentar delante de un Dios todopoderoso, soberano, que es santo, santo, santo. ¿No es así? El pasaje que hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, es Mateo 19, pero como introducción quiero que reflexionemos acerca de esto, de esta realidad, que nos vamos a presentar delante de un Dios santo. ¿Y qué debe llevar consigo esa realidad? ¿Qué debe generar en nuestro corazón? Genera ciertamente una pregunta, la que este joven rico tenía en su corazón: ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Cómo puedo estar seguro de que voy a heredar la vida eterna después de que fallezca? En eso es en lo que se basa el título de hoy: ¿cómo puedo llegar al cielo? Entonces pongo un separador ahí en Mateo y veamos como introducción qué nos habla la Biblia acerca de quién es nuestro Dios, ese Dios ante el cual nos vamos a presentar después de que fallezcamos. Mire, acompáñeme a lo que dice Salmo, el libro de los Salmos, en el capítulo 5. Este salmo me gusta leerlo cuando
comenzamos a explicarle a una persona cómo puede llegar al cielo. Salmo 5, mire, escuche lo que dice del versículo 4 al versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice así la escritura: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Si yo les pregunto hoy en día, ¿quién de ustedes sinceramente es una persona mala? Si fuéramos sinceros, todos tendríamos que levantar la mano. Y mire lo que dice el texto: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, recuerde que ya levantamos nuestra mano, no habitará junto a ti. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En otras palabras, pecado. Si yo les hubiera preguntado, ¿cuántos de ustedes aquí alguna vez han pecado en su vida? Si fueran sinceros, todos levantarían la mano. Dice claramente el texto que Dios aborrece a todos los que hacen pecado. Versículo 6, destruirás a los que hablan mentira. ¿Quién de nosotros no ha mentido? Dice el texto que Dios destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Y no solo ese texto, mire lo que dice el Salmo 7, 2 capítulos más adelante, del versículo 11 al versículo 12. Salmo 7, 11 y 12 dice: Dios es juez justo y Dios está airado, está enojado contra el impío todos los días. Escucha la advertencia, versículo 12: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La realidad de todo hombre es que va a morir y se va a presentar delante de un Dios que estos dos salmos acaban de describir. Si nos quedamos hasta aquí, hermanos, son puras malas noticias, ¿eh? Todos estamos condenados a la muerte eterna, al juicio y la condenación eterna. ¿No es así? 56 millones de almas mueren en el mundo al año. 150,000 diarias se presentan delante del Dios Todopoderoso y Santo. Entonces, ¿cómo podemos heredar la vida eterna? ¿Cómo podemos llegar al cielo? Estudiemos este pasaje, Mateo 19, que nos va a dar respuesta a esto. Leemos el primer versículo, que sería el versículo 16. Mateo 19, 16 dice: entonces vino uno y le dijo. Este uno lo conocemos, ¿verdad?, como el joven rico. El evangelio de Lucas, que es un evangelio, ¿verdad?, paralelo a este, lo menciona como un principal. Es decir, este era un joven prominente, con buena posición económica y, como lo sabemos por el resto del relato, una persona bastante moral, bastante bien portadita. Marcos inclusive menciona que este joven vino corriendo y se arrodilló delante del Señor para resolver una duda que había en su corazón. Entonces, váyalo teniendo en mente. Un joven prominente que viene de manera urgente, corriendo, se arrodilla delante del Señor para expresar la duda que invadía su corazón. ¿Qué le dice? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otras palabras, este joven le estaba preguntando a Jesús: ¿cómo puedo saber que estoy haciendo lo suficiente, lo necesario para llegar al cielo? Ahora, de una vez digo, si esto no te interesa, estás perdido. Porque cómo respondas a esta realidad va a ser el resultado de dónde va a pasar tu alma a la eternidad. Si te estás quedando dormido, ay de ti, dice la Biblia. ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo lo suficiente, lo necesario para llegar al cielo? Ahora abro un paréntesis aquí. Todos nosotros que hemos compartido el evangelio, desearíamos que las almas llegaran hacia nosotros con esta pregunta. ¿No es así?
Oye, Emilio, ¿cómo puedo llegar al cielo? No, pues, pancito caliente, ¿no? Recién sacado del horno, las puertas abiertas para poder evangelizar, para poder predicarle el evangelio a esta persona. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la manera de evangelizar de Jesús es muy diferente a la que muchos evangelistas acostumbran. Y pues eso no debería ser correcto. ¿No es así? Nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es nuestra autoridad en materia de fe y práctica, en lo que creemos y en lo que hacemos. ¿Cuál fue la manera de evangelizar de nuestro Señor Jesucristo? Mire la respuesta de Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Seguramente no sería la respuesta de muchos evangelistas hoy. Cuando este joven se hubiese acercado a ellos, a lo mejor les respondería: bueno, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Y al final de esa oración, ¿qué le dirían? Felicidades, eres salvo. Bueno, eso no es lo que vemos en la Biblia, que al hacer una oración somos salvos, ¿no? O tal vez algunos responderían, como yo he escuchado, algunos que dicen: bueno, abre las puertas de tu corazón a Jesús. Hermano, eso nunca lo encontramos en la Biblia. Abrirle las puertas a Jesús de mi corazón. ¿Qué significa eso? Porque eso no está en la Biblia. A lo mejor una respuesta bíblica que el Señor le podría haber dado era: cree en mí y serás salvo, porque eso sí dice la Biblia. ¿No es así? Arrepiéntete, de tus pecados y cree en mí como tu único y suficiente Salvador. Pero esa no es la respuesta que el Señor Jesús le da. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de este joven no estaba preparado para recibir esa respuesta. Porque él todavía no entendía el valor que tenía el seguir a Cristo. Por eso Jesús comienza a dar esta respuesta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Con lo que vamos a estudiar hoy, las palabras del Señor Jesús, Jesús le va a enseñar a este joven que él tenía un concepto erróneo de quién era Cristo y de quién era él como joven. De quién era Cristo y de quién era él. Porque mire, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y podríamos decir: bueno, pero Jesús es bueno. E inclusive Jesús es ¿qué? Es Dios. Dios es bueno. ¿Por qué Jesús hace esta analogía, llamémoslo así? Bueno, no está ni negando ni afirmando que Él es bueno. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre, recuerde, para enseñarle a este joven que él no tenía un concepto correcto de quién era Jesús ni de quién era él, era decirle a este joven: bueno, tú vienes a mí como hombre, maestro, le dice, como una persona que es más sabia que él, vienes a pedirme un consejo, ¿no es así? Bueno, de hombre a hombre, entonces te digo, no hay bueno sino uno, Dios. ¿Ve cómo Jesús comienza a corregir a este hombre de los conceptos erróneos que él tenía en su mente? La escritura es clara: ninguno hay bueno. No hay hombre que sea bueno, solamente ¿quién? Dios. Desde ahí Jesús comienza, hermanos, a corregir el concepto que este hombre tenía de sí mismo. Él tenía que entender que el único que era bueno era ¿quién? Dios. La escritura, hermanos, lo afirma. Si usted pone un separador ahí en Mateo y me acompaña a Romanos, usted lo ha leído antes, Romanos capítulo 3. Mire lo que declara del versículo 10 al versículo 12. Romanos 3, 10 al 12. ¿Ya lo tiene? Dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aún
uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuérdelo, sin duda Cristo era bueno, pero este hombre en realidad no creía que Jesús era Dios, que Jesús era el Salvador, No. Venía como un simple estudiante hacia un maestro. Maestro bueno, de hombre a hombre te digo, no hay persona buena, solamente Dios, solamente Dios. La realidad del ser humano, hermanos, lo hemos entendido, es que no somos personas buenas, a veces haciendo cosas malas. No, somos personas malas, que por la gracia y misericordia de Dios a veces hacemos cosas buenas. Esa es la realidad de todo hombre. Si este joven deseaba hallar la salvación, lo primero que debía entender era que verdaderamente la necesitaba. Escuche eso. Lo primero que este joven debía entender para llegar a la salvación era entender, repito, que realmente necesitaba ser salvo. Lo primero que necesitamos para poder llegar al cielo es creer que necesitamos llegar al cielo, que estamos necesitados de salvación. ¿Me va entendiendo? Mire, hermanos, comparados con otros hombres, tal vez hay alguno que diga, soy buena persona. Sí, y hasta los aplaudimos, ¿no? Y los alabamos a las personas con sus buenas obras, porque se comparan con otros hombres. Pero comparados con Dios, comparados con la santidad de Dios, somos solamente pecadores, débiles, dice el texto, inútiles, no podemos hacer bien. La realidad es que no hay un bien que fluya de este duro corazón, de este negro y podrido corazón. ¿No es así? Y lo veíamos, las consecuencias. Salmo 5, tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Ahora, como yo les digo, comparados con Dios. ¿Y cómo nos podemos comparar con Dios? ¿Dónde podemos contemplar la santidad de Dios? En sus mandamientos. ¿No es así? Por eso el Señor Jesús, mire lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 18. Mas si quieres entrar en la vida, es el 17, ¿verdad? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no está enseñando aquí que la salvación viene por medio de guardar los mandamientos de Dios. Eso contradeciría la Escritura, ¿no es así? La Biblia enseña que somos salvos por medio de ¿qué, hermanos? ¿Por medio de la fe? No. Por la gracia de Dios, sí, por medio de la fe. Somos salvos por gracia mediante la fe. Sí, porque simplemente fe, pues yo puedo tener fe en Buda y eso me salva. No, la gracia del verdadero Dios, la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Jesús no está enseñando aquí que la salvación viene por medio de guardar los mandamientos. Lo que está haciendo Jesús aquí es mostrarle a este joven la realidad de todo hombre. Que no podemos por nuestras fuerzas alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Por eso, ¿se acuerda? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Si tú, joven, creías ser bueno, de una vez te digo que no, solamente Dios es bueno. Pero bueno, ¿quieres ser perfecto? Guarda los mandamientos. Ahí está, recuérdelo, la santidad de Dios.
la majestad de Dios, donde podemos contemplar el carácter, la justicia y lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de la ley, ¿se acuerda? Mostrarnos quiénes realmente somos. Cuando nos comparamos ante la majestad de Dios, realmente podemos ver quiénes somos. Mire, acompáñeme lo que dice Romanos capítulo 3. Recuerden, no pierda Mateo. ¿Están aquí, hermanos? Romanos capítulo 3, mire lo que declara a partir del versículo 19. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca, todo el mundo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿No es así? Cuando contemplamos la ley de Dios, sus mandamientos, su estándar de justicia, nos damos cuenta que es inalcanzable para nosotros, pecadores. Inalcanzable. ¿Alguna vez han mentido? ¿Cómo llaman a una persona que miente? Mentirosa. ¿Alguna vez han tomado algo que no es suyo? A lo mejor los 2 pesos del cambio de las tortillas. ¿Cómo llaman a una persona que hace eso? Un ratero, un ladrón. Puedo preguntar a lo mejor a los hombres y también a las mujeres. ¿Alguna vez han deseado alguna mujer que no es su esposa? Jesús dice que el adulterio no solamente consiste en un acto físico, sino que cuando uno con sus ojos desea a una mujer que no es su esposa, ya ha adulterado con ella en su corazón. Vamos 3 de 10 mandamientos y en realidad existen cientos de mandamientos en la Biblia. Y por nuestra propia boca ya estamos declarando ser mentirosos, ladrones, adúlteros. Jesús es lo que hace. Ok, ¿quieres llegar al cielo? Recuérdelo. Empieza a ver que por tus propias fuerzas no puedes hacerlo. Lo primero, le estoy repitiendo, que este joven necesitaba entender para heredar la vida eterna, era que la necesitaba urgentemente. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10? Hablando acerca de esta obediencia que demanda la ley de Dios. Gálatas 3, 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquellos que dicen, yo voy a heredar la vida eterna, yo voy a llegar al cielo a través de la obediencia a Dios. La Biblia dice, ok, pero tu obediencia tiene que ser perfecta. Dice, en todas las cosas debes permanecer. Si no permaneces en todas las cosas, estás bajo maldición. Es lo que dice el texto. Eso es lo que el Señor está haciendo. Está presentando la ley, el estándar de la justicia de Dios, para que este joven pueda darse cuenta de la realidad de su corazón. Porque ¿sabe qué? Cuando leemos este texto, yo lo leía así hasta hace unos años, yo veía a este joven como a lo mejor con un corazón limpio, bien intencionado, ¿no? Pero Jesús lo que está haciendo en estos textos es desnudar la realidad de su corazón. Porque mire lo que sigue diciendo Mateo, mire lo que dice el versículo 20, estamos leyendo Mateo 19. ¿Ya lo tiene? Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y escuche aún, ¿qué más me falta? ¿Cómo lo ven? ¿Será verdad? Jesús conoce nuestro corazón, hermanos. Este joven clama obedecer los mandamientos de Dios, todo. Hasta dice, ¿y todavía qué me falta?
Un poquito más de orgullo y ya era Satanás, ¿no? Encarnado. Cuando pensamos en alguien perdido, comúnmente pensamos en alguien que abiertamente le ha dado la espalda a Dios y que vive una vida inmoral, de libertinaje y de pecado. ¿No es así? Nos imaginamos a alguien perdido, alguien allá drogado, alguien enfiestado, alguien de adúltero, de fornicario, ¿no es así? Pero en este texto podemos darnos cuenta que este joven estaba perdido, aunque era una persona moral, bien portadita, no mataba ni una mosca, pero estaba igual de perdido. ¿Por qué? Porque él confiaba en sí mismo y en su supuesta, entre comillas, vida de obediencia a Dios para salvación. Señor, todo lo he guardado. Es más, ¿qué me falta? El hecho de declarar que has guardado toda la ley de Dios, estás declarando a la par, de manera inversa, que nunca has pecado. ¿No es así? Si yo declaro he guardado toda la ley de Dios de manera negativa, llamémoslo así, estoy declarando que yo nunca he pecado. Porque si guardamos toda la ley de Dios vamos a vivir una vida perfecta y sin pecado. Y la escritura es clara. El que dice que no tiene pecado es ¿qué? Mentiroso. Se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios declara, ¿se acuerda? No hay bueno ni a uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno. Todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, dice el texto. ¿No era verdad esto? Este joven estaba engañado. Por eso recuérdelo, lo primero que este joven tenía que entender para heredar la vida eterna, para llegar al cielo, era creer, era entender que estaba perdido y que necesitaba el cielo, que necesitaba la vida eterna, no que la tenía. Porque aquellos que se autojustifican, que se autodeclaran justos, que confían en sí mismos, están igual de perdidos que aquellos que viven en libertinaje, en inmoralidad. Por eso Jesús viene con la ley. Desde el principio, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Pero este joven no lo entendía. Él estaba diciendo, yo soy bueno, yo guardo los mandamientos de Dios. Es más, ¿qué me falta? Bueno, aquí te va la ley. No adulterarás, no matarás, no robarás. No, todo eso lo he guardado. Faltaba más, ¿no? Estaba engañado este hombre. Estaba totalmente engañado. Hermanos, ¿en qué se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no es así? Con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién de ustedes ha podido cumplir eso? Amar a Dios por sobre todas las cosas, en todo tiempo, en todo momento. Y amar a nuestro prójimo con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo ardor que nos amamos a nosotros. Porque nos levantamos, tenemos hambre y comemos, y nos peinamos, y nos bañamos, y nos cuidamos, y vamos al médico. Y ¿haces lo mismo por tu prójimo? ¿Alguien de aquí podría levantar la mano? ¿Hay algún joven rico aquí? ¿Se acuerda lo que declara la Escritura en Santiago, capítulo 2, versículo 10? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque la ley es una manifestación del carácter de Dios, hermanos. Cuando uno peca, cuando uno transgrede la ley, uno está ofendiendo. Es una ofensa directa a Dios. Es una ofensa directa a Dios. Oye, solamente fallé un punto, pero ya estás rompiendo la ley. Ya estás transgrediendo la ley. Lo que la Escritura nos enseña es que si nosotros queremos ser salvos por medio de nuestra obediencia a la ley de Dios, debe ser una obediencia, ¿cómo, hermanos?
perfecta. Los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, una obediencia perfecta. Y es lo que Jesús le está demostrando a este joven. ¿Y sabe qué va a hacer? Ya que el joven declara, no, todo lo estoy guardado, Jesús va a sacar a la luz ese engaño. Y no con el propósito de humillarlo. Marcos, el Evangelio según San Marcos, menciona que Jesús al responder a este joven lo hizo por amor. Mire lo que le responde, versículo 21. Estamos en Mateo 19. Vuelve al versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ok. Tú guardas todos los mandamientos. Dicen los otros evangelios, Marcos, una cosa te hace falta. Aquí Mateo dice, quieres ser perfecto, es decir, sin que te falte cosa alguna. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, el énfasis del texto no se encuentra que en este joven debía despojarse de sus posiciones, sino que este joven debía seguir a Cristo. Ven y sígueme. Si él tomaba la determinación de seguir al Señor, ¿qué reflejaría esto del corazón del joven? Una dependencia total de Cristo. Recuerden que era un joven prominente, un joven adinerado, un joven de la élite social. Hasta ese día, su vida se había refugiado en todo ello. Ahí se encontraba su confianza, ahí se encontraba su esperanza, literalmente ahí se encontraba su seguro de vida. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Bueno, cree que yo puedo darte más que eso. Cree que yo puedo darte la verdadera vida eterna, la verdadera seguridad, la verdadera esperanza. Cree que a través de mí puedes heredar la vida eterna. ¿No es así? Seguir a Cristo reflejaría una verdadera fe en el Señor. Eso era lo que le hacía falta a este joven. Fe. Una vida en dependencia total del Señor, no de las riquezas, de los bienes, de la fama, de la autosuficiencia, sino del único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si Cristo no es todo para ti, en realidad no es nada. No es nada para ti. Se comienza a desnudar, ¿verdad?, el corazón de este joven. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, ¿no que amaba a Dios por sobre todas las cosas? Bueno, ¿no que amaba a su prójimo como a sí mismo? Se lo iba a dar a los pobres. No era verdad. Recuerda lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también, escuche, su propia vida, no puede ser mi discípulo. El amor y la confianza en todo lo demás, comparado con el amor y la confianza en el Señor Jesucristo, debe parecer odio. Es lo que dice el texto de Lucas. No nos está diciendo que aborrezcamos a nuestra familia. No, la Escritura inclusive me llama a amar a mi familia. Lo que nos está diciendo el texto es que ese amor por tu familia, comparado con el amor que le tienes a Dios, parezca odio. Porque tú amas a Dios por sobre todas las cosas.
Este joven no amaba a Dios por sobre todas las cosas. Este joven no amaba a su prójimo como a sí mismo. Este joven estaba perdido en su codicia. Este joven tenía sentado en el trono de su corazón a su ídolo, el dinero y los bienes materiales. ¿Qué le hacía falta? Creer en Cristo. Creer que las riquezas, los bienes materiales no te dan seguridad real, no te dan una vida real, no te dan una esperanza eterna, solo Cristo. Era eso. Él no seguía los mandamientos de Dios en realidad. Podía aparentarlos, podía vivir autoengañado, pero él no tenía una fe genuina, hermanos. Aquí su corazón es desnudado, su materialismo, su amor al dinero, su codicia, su dependencia total de esto. Recuérdelo, hermanos, nadie puede servir a dos señores. Sin Cristo no hay salvación. ¿De qué depende tu vida? ¿En qué está tu esperanza? Este hombre la tenía en sí mismo. No, yo he guardado todo, autoengañado. No, mis bienes, mis riquezas, el materialismo, no. ¿Cómo? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No. Cuando Jesús le está diciendo, ven y sígueme, tendrás tesoros en el cielo. Heredarás la vida eterna. Confía en que yo puedo ser tu único y suficiente Salvador. Mire lo que sigue diciendo, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es ¿qué? Imposible. ¿Sabe algo? La Biblia es bien clara. La Biblia no es difícil de entender, hermanos. La Biblia es difícil de aceptar. Clarito. La salvación para los hombres es imposible. Escuche eso. No solo para los ricos. Jesús está diciendo en el versículo 26, para los hombres, seas rico, seas pobre, esto es imposible para ti. Es lo que está diciendo el texto. Es imposible para ti. Y lo hemos estado ya contemplando. ¿Por qué? Porque bueno, solamente hay uno. ¿Quién? Dios. Porque nadie puede guardar a perfección sus mandamientos. Porque hemos pecado delante de Dios. Es imposible para nosotros. Ahora, ciertamente el texto enseña que para los ricos es difícil, ¿no es así? Dice el versículo 23, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Se imagina poder lograr eso? Es que imposible que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los ricos, hermanos, viven autoconfiados, autoesperanzados en sus riquezas, en sus bienes materiales. Prácticamente no les preocupa nada. Y ellos dicen, ¿de Dios? ¿De un Salvador? ¿Salvarme de qué? Para salvarme mi tarjeta de crédito. 6 meses sin intereses siempre. ¿No es así? Por eso le digo algo y abro un paréntesis aquí. Nosotros debemos sentirnos bienaventurados de no ser ricos. Porque a veces suele pasar que las riquezas no son una bendición, son una maldición. Ahora, no estoy diciendo con esto que no hay creyentes ricos. La Escritura da testimonio de creyentes genuinos que eran ricos. Abraham, por ejemplo. Job, ¿no es así? Pero la Escritura también da testimonio que estos hombres no dependían de sus riquezas. Su satisfacción no estaba en las riquezas.
Su deleite no estaba en la riqueza, su esperanza, confianza y gozo estaban en Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le pidió a Abraham lo más querido de él? ¿Y qué hizo Abraham? Se lo entregó. Entonces no estamos diciendo que no haya creyentes ricos y que las riquezas sean pecado. No. Estamos diciendo que debemos ser agradecidos también que no somos ricos. Porque muchas veces las necesidades físicas son las que nos empiezan a abrir la mente por la gracia de Dios a las necesidades espirituales. Algunos, si no es que muchos de ustedes llegaron aquí no por una necesidad espiritual, sino por una necesidad física, por una necesidad material. ¿Sí o no? Y aquí a través del Evangelio se dieron cuenta que necesitaban en realidad algo espiritual. ¿Sí o no? Hace 1 o 2 años, no recuerdo muy bien en qué país, había un documental acerca de las iglesias. Comenzaban a haber iglesias vacías en ese país. Y era un país primermundista, ¿no? Una potencia, vamos a llamarlo así, mundial. El capitalismo a todo lo que da y las personas haciéndose ricas, ¿no? ¿Y qué pasaba con las iglesias? Iglesias vacías. Y los que hacían este documental, que eran creyentes, decían: hermanos que viven en países donde hay situaciones de pobreza y de necesidad, siéntanse bienaventurados, porque las riquezas suelen cegar la mente de las personas a no darse cuenta de la realidad espiritual de su vida: miseria y pecado. Este joven estaba así, cegado. No, mis posiciones, ¿cómo las voy a entregar? No, si esto es lo que me da esperanza, esto es lo que me da seguridad. Hermanos, recuérdelo, si tienes a Cristo lo tienes todo, si no tienes a Cristo no tienes nada. Aunque lo tengas todo. Si Cristo no es todo para ti, en realidad Él no es nada para ti. Es una bendición la necesidad. ¿Se acuerda las palabras de Agur en Proverbios 30, versículos 8 y 9? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme solo del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga: ¿quién es Jehová? Por mi fuerza lo tengo todo. Este joven quería que Jesús le dijera: tienes la vida eterna, hijo. Tú tienes la seguridad, tienes la esperanza. Sigue confiando en ti. Pero Jesús, en su misericordia y en su amor, lo que hace es revelar su corazón. Eres un codicioso. Amas al dinero por sobre todas las cosas. Crees que eso te da seguridad. Crees que eso te da esperanza, pero en realidad estás ¿qué? Perdido. Hermano, la pregunta hoy es: ¿en qué está tu esperanza? ¿En qué está tu confianza? ¿En tus obras? ¿En lo que haces? Recuerda, eso es como querer pasar un camello por el ojo de una aguja. Y recuérdelo, es difícil para los ricos, pero hablando en general de todos los hombres, dice el texto, esto es imposible, porque hermanos, la realidad es que todos nos encontramos sin Cristo atados a un ídolo. A lo mejor no se llama codicia o materialismo, pero se llama adulterio, se llama vicio, ¿no es así? Se llama mentira, se llama robo, se llama pornografía, se llama fornicación. ¿Cómo pasar el camello por el ojo de una aguja? Imposible. Todos como hombres nos encontramos esclavos del pecado. Y para nosotros, en nuestra fuerza, salvarnos es ¿qué? Imposible. Y es necesario entender eso, hermanos, antes de encontrar el camino de la salvación. Antes de encontrar el camino que nos llevará al cielo, entender que ese camino no es a través de tus méritos, no es a través de tus fuerzas, no es a través de tus obras. Porque la Escritura dice que aún nuestras mejores obras, comparadas con las obras de Dios y la justicia de Dios, son como trapos de inmundicia.
en palabras más actuales, son un trapo de porquería. Nuestras mejores obras, lo que como hombres alabamos, delante de Dios es inmundicia. ¿Se acuerda ese texto que leíamos la semana pasada? Que los fariseos se autodeclaraban justos y Jesús les dice, miren, Dios conoce el corazón de ustedes. Y lo que para ustedes es excelso, para Dios es abominación. Wow, hermanos, si eso no les sorprende, no sé qué le va a sorprender. Es imposible salvarnos. La Escritura da testimonio de eso. Mire, hay un texto muy claro. Mire lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Los espero a que lo busquen. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Jeremías 13, versículo 23? ¿Mudará el etíope su piel? Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Yo no soy etíope, soy mexicano, soy hispano, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una combinación ahí de razas, hispanoamericano, soy morenito, ¿no? Y me eche talco, me eche cloro, no puedo cambiar el color de mi piel. Es lo que está diciendo el texto. ¿Y el leopardo podrá mudar sus manchas, se imagina? Así también, pregunta el Señor, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Ahí mismo en Jeremías, mire lo que dice el capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, con cloro, te eches cloro y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque para nosotros la salvación es, ¿qué, hermanos? Imposible. Imposible. Por eso estos discípulos preguntaban, ¿no? Señor, sorprendidos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y esa pregunta surge porque, mire, Jesús estaba diciendo, bueno, para los ricos es difícil pasar al reino de Dios, ¿no? Entrar al reino de Dios. Y en los tiempos de Jesús se creía, hermanos, como muchas veces seguimos creyendo, que las riquezas, ¿verdad?, reflejaban tener la bendición de Dios. Y no siempre es así. Pero los discípulos vivían en ese contexto. Bueno, si aquellos que tienen la bendición material de Dios no pueden entrar al reino de los cielos, o les es difícil, ¿quién podrá entonces ser salvo? Bueno, si así está la clase alta, pues ¿cómo vamos a estar la clase baja? Es lo que están diciendo, ¿no? Jesús es claro. Esto es imposible. Pero no se queda hasta ahí, hermanos. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque aunque usted no lo crea, Dios en su justicia pudo haber determinado ahí, ponerle un punto. Para los hombres, esto es imposible, punto. Condenados justamente a pagar por sus pecados en la eternidad, toda la humanidad. Pero no se queda ahí. Jesús sigue diciendo, más para Dios todo es posible. La salvación es algo imposible para nosotros, en nuestra fuerza. Pero la salvación es posible para Dios, hermanos. Por su gracia, por su amor, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos obtener la salvación. Podemos llegar al cielo, hermanos. Así como este glorioso más para Dios todo es posible, encontramos en Efesios capítulo 2 un pero, ¿no? ¿Se acuerda? Un pero glorioso. Acompáñenme a Efesios 2,
Usted lo va a recordar bien. Efesios 2 nos describe nuestra condición. A partir del versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve? Esclavizados totalmente al pecado, cegados por él. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios, porque le repito, Dios pudo haber puesto un punto ahí. Esclavos del pecado, amantes del pecado, ok. Condenación, rumbo a la condenación. Justamente, y Dios sería alabado por ello, porque sería justo. Pero Dios, no dice pero mis fuerzas, pero mi inteligencia, pero mi prudencia, pero mis obras, pero mi moralidad, como lo pensaba el rico. No, si yo me porto re bien, pero mis riquezas, pero mi seguridad. No, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Algo que no merecemos, algo que no ganamos, solamente la gracia, la misericordia y el poder de Dios para cambiar este duro corazón. Versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni siquiera la fe es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve? No es por nuestras obras. Y algún hermano alguna vez dijo, bueno, sí es por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Porque para nosotros es imposible, aunque te laves con lejía y jabón, tu pecado permanecerá. No podemos cambiar nuestro corazón. No podemos cambiar esta inclinación que tenemos hacia el mal. ¿Cuántas veces has tratado de deshacer los ídolos de tu corazón y no puedes? Y no estoy hablando de alguien en específico, hermanos, estamos hablando en general. Pero la Biblia declara que somos unos ¿qué? Inútiles para hacer eso. ¿Se acuerdan, no? Leímos Romanos 3. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es por gracia, hermanos. Es por Cristo. Deja de confiar en ti mismo. Deja de poner tu esperanza en tus bienes, en tu moralidad. No te olvides de la parábola de aquel fariseo. Señor, te doy gracias. Se autodeclaraba justo porque diezmaba, porque ayunaba, porque oraba. Ahí estaba su esperanza. Miren, hermanos, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo vengo a la iglesia, yo predico, yo canto, yo hago y hago, pero nada de eso me va a salvar. Delante de Dios, comparado con su santidad, esos son trapos de inmundicia. Yo voy a ir al cielo. Si hoy muero, yo voy al cielo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a mi favor. Por el poder de Dios en mi vida para transformar a un pecador. Porque el Señor me llamó muchas veces y yo fui renuente. Pero Dios en su misericordia abrió mis ojos. Rompió este corazón de piedra para darme uno de carne. Y si perseveraré hasta el final es solamente por su gracia y su poder. Y lo que hacemos ahora, lo hacemos solamente por gratitud a Dios. Por amor a Dios. Es por gracia. Y mire, vamos a terminar leyendo los últimos versículos de este evangelio, ¿verdad? Que estamos leyendo, Mateo 19, a partir del versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración,
Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Voy a subrayar eso. Y heredará la vida eterna. Mire, no tenemos tiempo para explicar con detalle el pasaje, pero lo que está diciendo Cristo aquí es: si vienes a mí en total dependencia, ¿lo perderás todo? Casa, madre, padre, hijos. Pero a la vez ganarás todo. 100 veces más. Más satisfactorio. Eterno. El reino de los cielos. El joven rico no lo creyó. No lo creyó así. La pregunta es hoy: ¿tú lo crees? ¿O dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está el anhelo de tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. De quién y de qué dependas es donde vas a aparecer después del juicio. ¿En el infierno o en el reino de los cielos? Imagínense 2 libros o 2 archivos. En un archivo está mi vida por completa, todos mis premios, mis logros. No sé, a lo mejor no tengo muchos, ¿no? No, pues Emilio Junior, no, pues sirve en la iglesia El Rey ya viene, no, pues estudia el seminario, etcétera, ¿no? No, pues se casó, tiene un hijo, su esposa, bueno, párale de contar. Está lleno. Si yo le presentara eso delante de Dios, a Dios, perdón, el día de su juicio, Él lo tiraría a la basura, porque eso es, y me enviaría al infierno. Porque la contraparte es Junior, mentiroso, ladrón. Bueno, ya me quedo ahí, ¿no? Mejor, no acabaríamos. Prefiero el otro archivo que dice solamente algo, pero que es eternamente poderoso. Emilio Junior, declarado justo delante de Dios a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso me daría el pase al reino de los cielos. ¿En dónde está tu esperanza? El que tenga su esperanza en los bienes de este mundo, en los afanes de este mundo, demuestra que hay algo mal en tu corazón. Examínalo hoy. Y si no tienes fe, pídele a Dios que te lo conceda. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete hoy al Señor en total dependencia a Él. A Él. Escucha el final, versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es la enseñanza de todo este texto. Porque este joven, algunos pensarían que estaba cerca de la salvación, pero en realidad, ¿dónde estaba? Lejos, muy lejos de ser salvo. Porque muchas veces pensamos en el criterio de este mundo y no en el de Dios. Recuérdenlo, hermanos. Dios conoce nuestro corazón. Y lo que para los hombres tienen por sublime, dice Lucas 16:15, delante de Dios es abominación. Ah, sí. Tus compañeros te aplauden porque te embriagas, porque fumas, porque te drogas. Wow. Eres un tonto. No, te estás haciendo rico, millonario y no buscas de Dios. Y tus cuentas bancarias suman y suman. Eres un tonto. Hermano, estoy hablando en general, no se vaya a ofender a alguien, por favor. Porque hoy puedes morir. ¿Y a dónde va a ir tu alma? Nada de lo que tienes, has hecho y consideras por valor se compara con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo único que vale delante de Dios. Hermanos,
Sea rico o pobre, sabes ahora cómo puedes llegar al cielo. Recuérdalo, tenerlo todo y no tener a Cristo es tener nada. Tener a Cristo es tenerlo todo. ¿Sabe qué? Aunque no tengas nada más. Quiero leer 2 textos para terminar. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Vamos a leerlos rápidamente. Por esto último que les dije, tenerlo todo y no tener a Cristo es no tener nada. Y tener a Cristo es tenerlo todo, aunque no tengas nada más. Mire lo que dice Pablo acerca de eso, 2 Corintios 6, 9 al 10. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios me conoce. A lo mejor el mundo no me conoce, soy un desconocido. Para el mundo soy el más vil. Algunos me han dicho que desperdicié mi vida al casarme tan joven y servir a Dios. Desconocido en este mundo, pero conocido por Dios. Y eso vale más que cualquier otra cosa. ¿Se imagina? Jesús dijo que aquel, ¿verdad?, que le reconociere delante de los hombres, Él le reconocerá delante de su Padre y los santos ángeles. ¡Wow! Dios diciendo, Él es mi Hijo. Eso vale más que todos los aplausos de este mundo. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Escuche esto, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Wow! No sé usted, pero yo estoy convicto de pecado. Tengo que pedirle perdón a Dios por muchas cosas. No son tus fuerzas, ni tu moralidad, ni tu religión. Eso no puede cambiar tu corazón, ni tu inclinación al pecado, ni al libertinaje, ni libertarte de la esclavitud, ni del amor a este mundo. Solo Cristo y su justicia puede salvarte. Solo Cristo salva. Solo Cristo. Para terminar, leamos las palabras de Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Usted lo conoce bien. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol en el griego, para ganar a Cristo. Escuche esto último. Y ser hallado en Él. Cuando Dios me encuentre, quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Escuche, la justicia que es de Dios por la fe. La única justicia que puede salvarte. Padre, te damos gracias en este día por tu bendita palabra, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona la maldad de nuestro corazón. Perdóname, Señor, por poner nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, muchas veces en los bienes de este mundo, Señor, en nuestras obras, en nuestras acciones, engañándonos y dándonos falsa seguridad. Mi Dios, para nosotros es imposible salvarnos. Para nosotros es imposible cambiar este duro y terco corazón. Hoy entendemos que solamente tú salvas. Solamente tu poder regenerador, Señor, puede cambiarnos. Solamente el poder de tu Espíritu Santo puede traer vida a los corazones muertos, mi Dios amado. Hoy yo te pido, Señor, que a los creyentes traigas fortaleza, Señor. Que aumentes nuestra fe y que abras los ojos de nuestro corazón, Señor, para que podamos contemplar tu gloria, majestad, belleza y poder a través de Cristo y podamos poner toda nuestra esperanza en Él. Y para aquellos que no son creyentes, mi Dios amado, hoy tú les estás llamando a la fe y al arrepentimiento, Señor. Que ellos puedan volverse a ti, Señor, de todo su corazón, mi Dios amado. Puedan arrepentirse de su pecado, puedan reconocer que no pueden cambiar la condición de su alma y que solamente tú puedes salvarlos, Señor. Ten piedad, mi Dios amado. Ten misericordia. Gracias por ese regalo de tu Hijo Jesús. Gracias por la salvación. Muchas
Muchas gracias.